Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no bienvenidos a la Vida en Violeta en esta nueva emisión? Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Marcelo Sáenz, a quien le enviamos un gran saludo y nuestro agradecimiento por esta edición de cada una de estas emisiones virtuales. Hoy tenemos 4 temas aparentemente no relacionados entre sí, pero que tienen un hilo conductor. Y es la verdad, la realidad objetiva versus las percepciones subjetivas. Y me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el empoderamiento de las mujeres? Muchísimo. Miren, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de las mujeres del Éxodo, que han estado invisibilizadas sistemáticamente durante 208 años. Sí, efectivamente, durante más de 2 siglos, los esfuerzos y los aportes de las mujeres para la independencia y para el éxodo jujeño han estado escondidos de la percepción del público en general. Vamos a hablar también con Valentina Cruz, psicóloga y filósofa, que nos va a compartir sobre la campaña por los derechos de las mujeres en contra de la invisibilización de las mujeres en leyes que se suponen que son inclusivas, pero paradójicamente dejan de lado a más de la mitad de la población. Y también en este tema de percepciones objetivas versus realidad, vamos a hablar con la doctora Mariana Manteca Acosta, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, sobre una iniciativa de una red de investigadoras e investigadores que promueven la información sobre la pandemia de forma fehaciente, es decir, basada en los hechos, y fidedigna, es decir, digna de fe, de confianza. Y finalmente, la invisibilización histórica máxima a nivel legal. Y esto lo va a aportar Laura Franco, brillantísima abogada de familia, quien nos va a hablar sobre el nombre de las personas. Y sabemos que el apellido de la madre durante siglos ha sido invisibilizado de las identidades de las personas. Y bueno, vamos a una breve cortina musical y comenzamos de lleno con La Vida en Violeta. Es importante profundizar en esta dicotomía entre percepción subjetiva y realidad objetiva. ¿Por qué? Porque está en todos los ámbitos. Tomemos el éxodo jujeño, por ejemplo. Hablamos siempre de un éxodo y en realidad fueron varios, se estima 7 u 8. Uno de ellos es el éxodo de las mujeres, totalmente desconocido para el público en general y también para la gran mayoría de historiógrafos e historiadores. Los jujeños y las jujeñas que me escuchen van a entender. En las guerras de la independencia sabemos que los gauchos salteños, como se conocen, fueron clave porque la gran mayoría de las batallas, escaramuzas y guerra de guerrillas que llevó al triunfo al ejército patriota se han dado en territorio del norte y se ha dado en territorio de Jujuy. ¿Por qué decimos salteños? Porque en ese momento Jujuy pertenecía a Salta del Tucumán. Entonces, ese es uno de los sentimientos que nos acompañan los jujeños con esa gran injusticia histórica. Exactamente lo mismo pasa con las mujeres, que en un momento en el que los hombres habían partido a la lucha, a integrarse
al ejército patriota, las mujeres jujeñas se tuvieron que hacer cargo no solamente de la casa, sino de los campos, de las cosechas y también, muy esencialmente, del éxodo. Tuvieron que quemar las cosechas que ellas mismas habían sembrado. Tuvieron que movilizar, dejar atrás toda la casa, llevar a los niños y seguir al general Belgrano. Y desde la Vida en Violeta siempre hemos querido visibilizar los aportes de las mujeres en la lucha de la independencia. Cada vez se está conociendo más, afortunadamente, cada vez se está visibilizando más esta realidad, este sacrificio, esta abnegación enorme que posibilitó la libertad de toda Argentina. Contamos así con libros como el de Susana Aguiar, a quien le enviamos un gran saludo, sobre las mujeres del éxodo jujeño. ¿Sabían, por ejemplo, que hubo un éxodo que se llamó exactamente el éxodo de las mujeres? Porque no solo hubo un éxodo jujeño. Muchos historiadores dicen que hubo 7 u 8 éxodos jujeños, y muchos de ellos de tierra arrasada, de manera tal de que a los animales que no se podían llevar se los mataba, se quemaban las cosechas, se quemaban los ranchos para que el ejército realista que venía avanzando no pudiera pertrecharse. Y hemos hablado en La Vida en Violeta de las mujeres que dieron de su inteligencia, de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo en, por ejemplo, redes de espionaje que estaban constituidas por mujeres de todos los ámbitos sociales. Eso ya se sabe cada vez más. Ya se empieza a hablar de los batallones de mujeres que integraban el ejército patriota, de las que solo conocemos unos pocos nombres. Juana Azurduy de Padilla, por ejemplo, Macacha Güemes, Magdalena Güemes. Esperemos que las investigadoras e investigadores de la historia argentina logren sacar del olvido a tantas mujeres heroicas que hicieron nuestra patria. Vaya nuestro sentidísimo homenaje desde La Vida en Violeta. Vamos ahora a nuestro primer tema musical y vamos a tener a la caboverdiana Cesaria Évora con una hermosísima canción que se llama Saudade. Ya volvemos con La Vida en Violeta. Esperamos tus comentarios y preguntas. Comunícate al 431-0935. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y estamos de vuelta con La Vida en Violeta, esta vez con la doctora Mariana Manteca Acosta, quien pertenece a una red de investigadoras e investigadores a nivel nacional y quien nos va a contar sobre una campaña que se está llevando a cabo para informar debidamente a la población sobre la pandemia, formas de luchar contra ella, estrategias, etc. En un mundo en donde pareciera que la realidad tiene muchísima menos importancia que la percepción subjetiva de cada persona, a veces bien intencionada, a veces no tan bien intencionada. ¿Cómo estás, Mariana? Mil gracias por estar en La Vida en Violeta. Hola, Verónica, ¿cómo andas? Y me gustaría que por favor nos cuentes sobre tu carrera, tu trayectoria. Normalmente las mujeres
no nos damos los créditos que tenemos. Hoy quiero que te pongas todos los créditos del mundo, porque los créditos tuyos son los créditos también de todas las mujeres que estamos tratando de aportar una mirada lúcida y una mirada valiente a la realidad. Contanos entonces, por favor, sobre tu carrera como investigadora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? A toda la audiencia, Verónica, gracias primero por la invitación. Bueno, como contaba Verónica, mi nombre es Mariana Manteca Costa. Yo estudié en biología, ciencias biológicas, ¿sí? En la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA, en Buenos Aires. Y luego lo que hice fue realizar un doctorado, también en ciencias biológicas, en la misma institución. Realicé estudios sobre la leishmaniasis, ¿sí? Es una enfermedad que afecta a todo el norte argentino. Y trabajo en este momento en un centro de endemoepidemias, ¿sí? De diagnóstico e investigación en endemoepidemias, que depende del Instituto Malbrán, que ahora es muy conocido, siempre fue muy conocido, pero principalmente en la pandemia tiene un objetivo muy claro en este momento de la pandemia de COVID, ¿sí? También en Capital Federal. Trabajo con endemoepidemias, con vectores, y con el dengue, con efectos y control y prevención de enfermedades. Perteneces a una red de investigadoras e investigadores, y es la primera vez en mi larga vida y experiencia como feminista que veo que no hay una invisibilización de las mujeres, al revés, está en primer lugar, y eso me parece fantástico. Contanos un poco por qué esta visibilización tan justa y tan necesaria, y cuáles son los objetivos de esta red, por favor. Sí, hace ya 2 años empezamos a construir esta red de investigadoras e investigadores en salud. Fue un gran debate que tuvimos con el comienzo de este equipo de investigadoras e investigadores, y el debate fue principalmente esto que te llama la atención, ¿no? De no solo colocar la palabra investigadoras, sino ponerla primero. No solo porque somos la mayoría mujeres, pero podríamos no serlo, sino por ponerlo y resaltarlo, ¿sí? Gracias a ese debate quedó así el nombre, somos la red de investigadoras e investigadores en salud. Hoy estamos en pandemia, en un marco en donde la salud salió a reflotar, ¿sí? Donde es muy visibilizado, pero esta red hace 2 años que ya se está construyendo. El objetivo de la red en todo este equipo de investigadoras e investigadores es, primero, tener un pensamiento crítico dentro de la salud, dentro de la parte científica, dar a luz a toda la población sobre la mirada científica, siempre en la visión de la salud, dar debates, ¿sí? También en ambientes científicos, como en parte de extensión, ¿sí? Sobre las investigaciones en salud, y en esta instancia, que estamos en pandemia, frecuentemente damos nuestra voz sobre la desinformación, o tratamos de hacer reportajes dando información fehaciente, no solo nosotros como individuos y ciudadanos con conocimiento, sino dando sitios oficiales, ¿sí? Otras asociaciones que también se agrupan y dan su voz, ¿sí? Siempre buscando una información fehaciente en el marco en el que estamos viviendo. Perfecto, realmente una propuesta muy, muy interesante que se agradece muchísimo, especialmente, como bien dices, en el contexto de pandemia. Desde que comenzó la pandemia prácticamente se ha empezado a percibir que hay mucha información, una de ellas totalmente sacadas de, no sé, del medioevo, de algún lugar totalmente ajeno a la ciencia, y eso se ha ido acentuando en nuestro país, bueno, yo creo que en muchos países, pero en nuestro país hemos visto la semana pasada, creo, en una presentadora que tomó algo tóxico, en pleno set, una apología de
conducta altamente peligrosa y esta muestra considerada como, no sé, una conducta criminal. Este caos posmoderno en donde se necesita terriblemente la voz de la razón, la voz de los hechos, contanos en qué consiste esta campaña. Tiene un nombre, ¿no? Esto que traes vos, Verónica, se le puso un nombre, que es la infodemia, ¿no? Además de estar viviendo la pandemia como enfermedad de COVID, ¿sí? Que ya la conocemos, en paralelo hay otra pandemia, ¿sí? Que es la desinformación. La desinformación y la posverdad, ¿no? Esto de vivir una realidad, uno, pensar, tener una percepción, y después, cómo realmente saber qué es cierto y qué no es cierto. Dónde informarse sobre la realidad, ¿sí? Bueno, nosotros dentro siempre desde la red y desde el ambiente científico tratamos de informar sobre sitios oficiales, sobre cosas concretas, ¿sí? Por ejemplo, que hoy existe un virus que nos está enfermando, es algo real, ¿sí? Es algo que existe. Ahora, en base a esta pandemia, la desinformación es sobre qué tratamiento hay, sobre qué medidas de prevención, ¿sí? La medida de prevención hoy es un distanciamiento debido a que no tenemos una vacuna, hoy todavía en el mercado, y entonces el aislamiento y el distanciamiento con un otro y con una otra persona, eso genera una medida de prevención. Hay personas, hasta he escuchado profesionales, a veces eso también desinforma, porque con un título, ¿sí? Uno cree sobre la información que le da, pues yo siempre, no solo digo que me escuchen a mí, por ejemplo, en este momento, sino que escuchen de dónde vengo, que escuchen con quién me estoy asociando, agrupando, de qué colectivo vengo, ¿sí? Y siempre buscar los sitios oficiales, el sitio del Ministerio de Salud, el sitio del ANMAT, y acá nombro el ANMAT porque vos estás nombrando al dióxido de cloro, ¿sí? El dióxido de cloro es, justamente se utiliza, es una sustancia que se utiliza para el blanqueamiento de la producción de papel, ¿sí? O a veces sanitizante, y ahora se está promoviendo como medida de prevención del COVID. Eso no existe, no hay estudios clínicos que validen eso. El que pueden buscarlo, encuentren que no existe, ¿sí? Un estudio clínico que valide que el dióxido de cloro puede ser una medida preventiva para el COVID. Y no solo eso, el ANMAT promueve que no se tome porque es tóxico, ¿sí? Eso es muy peligroso porque en muchos lugares de estos no tienen el reglamento necesario y encima no es una medida preventiva. No hay estudios clínicos, repito, no hay estudios clínicos que validen que eso puede ser una medida preventiva. Y encima pueden buscarlo en los sitios oficiales del Ministerio de Salud, busquen los sitios oficiales de OPS, de ANMAT, en donde no recomiendan la ingesta de esta sustancia, ¿sí? Es tóxica, ¿sí? En las dosis determinadas es tóxica, es muy peligroso que se utilice como medida de prevención, como de tratamiento, no es recomendado. Absolutamente. Nosotras en La Vida en Violeta entrevistamos a Magalí de Diego, quien es periodista científica y quien ya nos dio este panorama general sobre esta tendencia terrible a decir cualquier cosa sin el menor apoyo científico. Y bueno, ya vemos lo que está pasando en países donde las autoridades no han seguido los consejos y las sugerencias de los científicos, como Estados Unidos, son 160.000 muertos. Esto es real. Es muy importante para cuidarnos y cuidar a nuestras familias, que en este momento, por un lado, para la pandemia del COVID, y por otro lado, medidas para la desinformación, ¿sí? Y para la pandemia de la infodemia, ¿no? Para la pandemia del COVID, de este virus, recomiendo, como siempre, lavarse las manos
parece una medida como hasta poco importante, hasta muy cotidiana, es muy efectiva lavarse las manos. Lavarse las manos, ¿cuántas veces? La mayor parte del día. Si estamos en la casa, no importa. No tiene efectos secundarios, ¿sí? Hay que lavarse las manos constantemente. No solo para el COVID, para otras enfermedades también. Por otro lado, si llegamos a encontrarnos con alguien, digamos, alguien nos trae algo, siempre distanciamiento. El barbijo permite evitar que el otro, ¿sí? Porque no es una medida preventiva para uno, sino que yo me coloco el barbijo y eso hace que el otro, ¿sí? Yo no le dé ninguna gota de saliva y preventivamente yo no puedo contagiar al otro, ¿sí? Es una barrera más dentro de todas las que nosotros estamos recomendando y se recomienda del Ministerio de Salud. Por otro lado, también se recomienda el aislamiento, de si uno es una persona mayor, si tiene comorbilidades, no tener contacto con nadie, ¿sí? Lo mínimo posible. Son medidas que parecen hasta que nos cansan, yo entiendo que agotan y no digo que la cuarentena no tenga una sensación, digamos, un efecto psicológico, pero realmente para el COVID es lo único que hoy tenemos efectivo. Hoy eso es lo único que tenemos efectivo. Por otro lado, siempre si salimos a la calle, el alcohol en gel, ¿sí? O el alcohol común, si estamos en la calle, y no tocarnos la cara, porque podemos llevarnos cualquier virus o agente desde las manos hacia la cara. Esos efectos son muy efectivos, ¿sí? Estas medidas que se están recomendando. Por otro lado, no consumir ningún tratamiento que no es recomendado por el ANMAT ni por el Ministerio de Salud, ¿sí? Y finalmente, para la desinformación y la infodemia, buscar fuentes oficiales, ¿sí? Si escuchamos a alguien en la radio o en la calle o en la televisión, buscar y chequear esa información. No enviar por WhatsApp información que no esté chequeada, ¿sí? Eso también hace que nosotros nos cuidemos entre nosotros, ¿sí? Y creer que esa información no está chequeada es pasarlo a un otro o a una otra información que no es fehaciente. En este momento, estas medidas que yo estoy recomendando es lo que tenemos hoy, ¿sí? Y cuando llegue una vacuna, ¿sí? Van a pasar los pasos muy importantes que tengan que pasar por las fases para que se chequeen dentro de Argentina y pueda ser vendida en un mercado. Ahí vamos a tener otras medidas que tengamos que cumplir. Doctora Mariana Manteca Acosta, participante de la red de investigadoras e investigadoras RIS y personal de CONICET. Uh-huh. Mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Vamos a seguir las indicaciones que nos has brindado hoy y seguimos en contacto. Con gusto. Muchas gracias, Verónica. Como ustedes saben, La Vida en Violeta dedica el segundo tema musical a creaciones e interpretaciones de mujeres argentinas y o latinoamericanas. Ya volvemos con La Vida en Violeta. Esperamos tus comentarios y preguntas. Comunica. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. En este caso escuchábamos a Fabiana Cantilo, quien cantaba el tema Yo vivo en una ciudad, escrito en 1969, escuchen esto, por su primo tercero Miguel Cantilo, cuando integraba el dúo Pedro y Pablo. Y volvemos con La Vida en Violeta, esta vez con una presencia realmente muy interesante que nos puede aportar una visión nueva
de esta perspectiva del borrado de las mujeres. Estoy hablando de la psicóloga y filósofa Valentina Cruz. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida a La Vida en Violeta. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme. Y bueno, un saludo a la audiencia. Mil gracias. Contanos un poco sobre tus antecedentes para que un poco veamos desde dónde emites tus opiniones y desde dónde nos aportas. Sí, yo soy profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Trabajé muchos años como docente. Actualmente soy directora de un centro de capacitación en la provincia de Buenos Aires. Además soy psicóloga. Estoy completando mis estudios en la maestría de psicoanálisis de la Universidad Nacional de Rosario en el marco de mi tesis de doctorado sobre filosofía de la psicopatología. Esos son mis intereses y ese es mi recorrido. Además formo parte de la campaña argentina por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en base al sexo, que es una campaña que llevamos adelante con varias compañeras, también filósofas, psicólogas y activistas de largo recorrido, y que lanzamos el 25 de mayo de este año, y ya tenemos bastantes firmas. Excelente, excelente, y por eso te contactamos, Valentina. Últimamente he escuchado, y realmente ha sido muy perturbador, escuchar una presentación de una institución oficial donde la persona que hablaba no hablaba de mujeres, por ejemplo, que tienen hijos, sino hablaba de personas que transcurren el parto. No hablaba de madres lactantes, sino de personas lactantes. Y lo peor de todo, ya ahí para mí fue el colmo de la confusión y de la indignación, fue cuando habló de leche humana. Personalmente, como muchas otras mujeres, yo he tenido que optar entre mi carrera profesional y mis obligaciones de madre, porque en el tiempo en los que fui madre, la conciliación de maternidad y carrera profesional era muy difícil. 2 embarazos, 18 meses y más 23 de lactancia, porque vivíamos en medios muy sépticos. Hacen 31 meses en los que yo solamente en embarazo, por supuesto parto y lactancia, he tenido que suspender mi carrera. Realmente me he sentido indignada y me he sentido muy confundida, porque ha venido de ámbitos que yo respeto mucho. Me pareció un insulto realmente a todas las mujeres a las que nos cuesta un embarazo, ponemos la vida en riesgo en un embarazo, en un parto, y luego también las obligaciones, es decir, la lactancia, que es algo muy hermoso y debe ser, por supuesto, voluntario, pero que sí conlleva un sacrificio a nivel cuerpo y a nivel otras instancias de la vida de una mujer. ¿Qué nos podrías decir en este sentido? ¿Qué es esto de mujeres que transcurren el parto en vez de mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? Porque para mí es un insulto, para mí fue algo muy violento, la verdad. Sí, lo que está pasando no lo podemos leer ingenuamente, porque lo primero que nos dicen es que se trata de incluir al diferente, ¿no? Pero si nosotros no hacemos una lectura ingenua, hacemos una lectura compleja, ¿no? Más profunda, lo que vemos es que hay un borramiento de la mujer, de su cuerpo, de todas sus capacidades reproductivas, del cuerpo físico tal como es, porque así como vos decís que hablan de personas gestantes, también en cuanto a
a la nominación del propio cuerpo ya no se puede hablar de los órganos genitales femeninos, sino que se hablan de agujeros, como si fuera el universal agujero, ¿no? Entonces, eso no es incluir, eso es borrar las diferencias. Entonces acá pareciera que hay toda una intencionalidad política de una especie de patriarcado tardío que una vez más vuelve sobre las mujeres a aplastarlas, ¿no? Esa sería como una lectura un poco más profunda de lo que está pasando, porque en realidad no habría ninguna necesidad de anular el término mujer y de seguir hablando de todo lo que hacen las mujeres, que además recordemos que son la mayoría absoluta, ¿no?, de la población. Entonces llama mucho la atención que porque hay que incluir algunas personas que son una minoría diferente, tengamos que sacrificar lo que serían los nombres de las mayorías, ¿no es cierto? Y además, no solamente hay un borrado del cuerpo de las mujeres, sino que también hay una violencia simbólica, porque la madre es un arquetipo, pertenece al simbolismo de la más alta tradición universal del hombre. La madre tierra, por ejemplo, ¿ahora de qué vamos a hablar? ¿Del cuerpo gestante tierra? Es un disparate eso. Entonces hay toda una mitología, todo lo que serían los arquetipos, la historia humana, simbólica, eso también está siendo borrado, ninguneado, atropellado. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto? Porque realmente esto tiene consecuencias muy, muy graves para la vida día a día de las mujeres, ¿no? Bueno, lo primero que podemos hacer es tratar de entender que no se trata solamente de incluir, sino que esto es una política de un nuevo patriarcado posmoderno. O sea, no se trata solamente de ampliar derechos, porque todos estamos de acuerdo en ampliar derechos. Al menos, bueno, yo no conozco gente que no esté de acuerdo en ampliar derechos y en hacer justicia. Todos queremos justicia. El punto es poder reconocer que en esta ampliación de derechos no se oculte una nueva jugada del clásico patriarcado, que viene a borrar siempre a las mujeres y a ponerlas en el lugar de las que tienen que siempre estar entregando sus categorías, sus historias simbólicas, sus arquetipos, y bueno, todo lo que representan en la sociedad. Absolutamente, porque estamos hablando de violencia simbólica y hay que recordar que la Argentina, como muchísimos otros países del mundo, ha firmado la CEDAW allá en 1979, nada más y nada menos. Estamos a 40 años de la CEDAW y sin embargo esta violencia simbólica se empieza a ejercer y pareciera que es aparte lo más inclusivo y progresista. ¿Cómo se conjuga esto? Es decir, se puede haber firmado la CEDAW y tener que respetar la CEDAW y hablar de esto, personas lactantes y leche humana y esto, ¿cómo se conjuga? No, lo que pasa que no se conjuga. Lo que pasa es que la historia de la CEDAW, la CEDAW es un tratado internacional con participación de los estados que formaron parte. Son vinculantes, un tratado vinculante para la constitución de nuestro país. O sea, aparece como un artículo la aceptación de ese tratado. Y bueno, ese tratado y otros han sido parte de la historia de la lucha de las mujeres por la lucha por la igualdad, ¿no?
la lucha por la igualdad, por garantizar sus propios espacios, por garantizar la no discriminación, la no violencia, bueno, toda una serie de logros. Ahora, por otra parte, lo que se fue gestando es se fueron gestando una serie de lineamientos para aplicar los derechos humanos a las diversidades sexuales. Y entonces ahí aparecieron lo que comúnmente se llaman principios de Yogyakarta. Ahora, esos principios de Yogyakarta no son vinculantes, simplemente un grupo de entendidos de 13 personas conformaron esos principios y es un documento que es referente para la aplicación de los derechos humanos, pero no son vinculantes. Acá el vinculante es el de la CEDAW. Entonces, ¿cómo se conjuga? Bueno, no se conjugan. Los de las mujeres es para todas las mujeres. Ahí sí hay universalidad. Todas las mujeres, bueno, y en igualdad con los varones, ¿no? Entonces, justamente estas dos visiones entran en contradicción, porque los principios de Yogyakarta son los primeros que hablan a nivel de legislación, ¿no? Son los primeros que hablan de identidad de género. Y nosotros nunca habíamos hablado de identidad de género, habíamos hablado de diversidad, diversidad sexual. Vamos a recordar que género es el mandato social hacia cada sexo. Ya está. Es decir, claro, género, pero en realidad no hay diversidad de género, porque el género es el mandato. Es decir, claro. El género es cuando dicen que la nena tiene que vestirse de rosa y el nene de celeste, por ejemplo. A eso llamamos género, son las costumbres, ¿no? Entonces, siempre el feminismo lo que ha dicho, que cuando esas costumbres son muy rígidas, eso hace sufrir a las personas. ¿Por qué? Y porque quizás a la niña le gusta jugar con los autitos o al niño le gusta jugar con una muñeca. Entonces hay que destruir esos prejuicios, esos estereotipos de género para que los chicos vivan en libertad sus sentimientos, su manera de ser, sus identificaciones, ¿no? Pero ahora los principios de Yogyakarta introducen la idea de identidad de género. Es decir, que las personas, los principios dirían algo así como que las personas nacen con un sexo más de varón o de mujer, pero que además hay algo así como una especie de cerebro rosa o cerebro celeste que de repente se manifiesta así de la nada, porque estamos hablando de chicos que quizás al año, a los 2 años, comentaron yo soy princesa, y era un varón, y se sentía una princesa mujer. Entonces, esta identidad de género sería como algo que se manifiesta, una idea innata, ¿no? Y que lo que muestra es que el niño nació en algo así como un cuerpo equivocado, ¿no? Entonces se da una no correspondencia entre el sexo biológico y la mente, o su sentir. No está bien definido, entonces podemos hablar de la mente, de su sentir. La ley dice que la identidad de género es la vivencia interna de el propio género. Pero bueno, pero esa vivencia interna, ¿de dónde surge? No hay historia, no hay, no pasa nada en el entorno. ¿Cómo puede ser que si los chicos aprenden los significados de su familia o de su escuela y aprenden qué significa mujer y qué significa varón o qué significa niña y qué significa niño, y de repente no quieran ser
lo que son según su nacimiento, sino que dicen que son del otro sexo. Algo Claro. no se entiende ahí. Mira, Algo no yo se he sido entiende. siempre muy valiente, tengo muchos defectos, pero esa virtud tengo, y también siempre he tenido muchas ganas de conocer, de saber, de explorar, ¿no? Y eso para la gente muy machista, eso no sería femenino. Alguna vez alguien me dijo, qué poco femenina que sos porque te interesás por la política internacional. Y a mí me pareció, realmente es como si me hubieran dado vuelta el cerebro, porque crecí en un ambiente en donde eso estaba bien, ¿no? Es decir, querer saber, querer enterarse, comprometerse con la realidad. Entonces, eso es hacerle un guiño, no solamente un guiño, hacerle una reverencia y acatar sumisamente justamente a lo que las feministas queremos combatir, que es la imposición de que los hombres son una cosa y las mujeres son otra. Es decir, de pronto un niño que es sensible y que es bueno y solidario y es cuidador, resulta que tiene que transicionarse. Yo creo que es el machismo más profundo, realmente es casi aterrorizante. Hay que abrir estos espacios para echar un poco de luz, porque hay muchísimo caos y al final todos salimos perdiendo, ¿no? Valentina Cruz, psicóloga y filósofa, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Seguiremos hablando sobre el tema. Bueno, muchas gracias a vos, Verónica. Saludos a todos. Y nuestro tercer y último tema musical de La Vida en Violeta está dedicado siempre a creaciones o interpretaciones de mujeres jujeñas. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hola Verónica, un saludo para vos y para tu audiencia. En el programa de hoy voy a hablar de algunos puntos importantes relacionados con el nombre de las personas, como ser la elección del nombre de los hijos, el apellido de la persona casada o el cambio o supresión de nombre. ¿Cómo se hace la elección del nombre o a quién corresponde la elección del nombre de un recién nacido? En primer lugar, le corresponde a ambos progenitores o a la persona que ambos progenitores designen para tal fin. Si falta alguno de los progenitores, le corresponde al otro. Y en caso de que falten ambos progenitores, la elección del nombre de una persona le corresponde al Ministerio Público o al funcionario del registro civil. ¿Qué apellido deben llevar los hijos de una pareja? En primer lugar, el hijo matrimonial deberá llevar el apellido de alguno de los cónyuges. En caso de no haber acuerdo entre ellos, se determina por sorteo realizado en el registro civil. A pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro progenitor. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos. En esta norma vemos una de las reformas más evidentes que introduce el Código Civil y Comercial en relación al nombre y que consiste en dejar de lado la diferencia existente entre progenitores de un mismo sexo, a quienes la ley de matrimonio igualitario les daba el derecho a elegir el apellido de alguno de ellos, y los progenitores de distinto sexo, cuyos hijos siempre debían llevar el apellido paterno, en un claro signo patriarcal. El Código Civil y Comercial culmina con esta primacía del apellido paterno, privilegiando la autonomía de los progenitores, es decir, que se permite para todos los hijos matrimoniales, sin distinguir si son matrimonios del mismo sexo o de diferentes sexos, la elección del apellido de uno de los cónyuges y la adición del apellido del otro si ambos están de acuerdo.
pero una vez que se eligió una conformación, la misma debe mantenerse para los hijos del mismo matrimonio que nazcan con posterioridad. La tendencia es la opción voluntaria consistente en un mismo apellido de familia o apellido familiar, pudiendo radicar en el apellido paterno, en el apellido materno o en una mixtura de ambos apellidos de progenitores, de uno u otro sexo. ¿Cómo es la elección del apellido en el caso de los hijos extramatrimoniales? Si estamos ante la situación de un hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, es decir, con un solo progenitor, lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina en forma simultánea, es decir, que sean hijos extramatrimoniales pero que estén presentes ambos progenitores, se aplica la misma norma que para los hijos matrimoniales. Es decir, se ponen de acuerdo los progenitores para ver cuál de los dos apellidos o ambos apellidos va a llevar ese hijo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden y a falta de acuerdo el juez dispondrá el orden de los apellidos según el interés superior del niño. En el caso de los cónyuges, ¿qué apellido debe llevar un cónyuge? La norma es la siguiente: cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. Es decir, la norma que existía anteriormente de que la mujer tenía la posibilidad de usar el apellido del marido ha dejado de ser la única posibilidad de opción. Hoy el hombre puede elegir utilizar el apellido del marido o de la esposa y viceversa. La persona divorciada o cuyo matrimonio haya sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto por motivos razonables y que en ese caso el juez deberá autorizar a conservarlo, como por ejemplo el supuesto de que esa persona se haya hecho conocida profesionalmente con el apellido de casado. El caso del cónyuge viudo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias ni constituya una nueva unión convivencial. El supuesto del cambio o supresión de nombre fundado en la afectación de la personalidad de quien lo solicita entraría en el supuesto muchas veces visto que es el pedido de supresión de apellido paterno, con motivo de llevar el apellido de un progenitor que reconoció a un hijo o a una hija y luego desaparece sin cumplir las obligaciones legales ni morales que le caben como tal, o bien cuando el progenitor comete delitos aberrantes que avergüenzan a hijos e hijas al punto de generarles una profunda afectación. Todos los cambios de prenombre o apellido, excepto el cambio de prenombre por razón de identidad de género o por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil, salvo esos supuestos, todos los demás requieren la intervención judicial. Es decir, no podemos ir directamente al registro civil y pretender mediante un trámite administrativo el cambio o supresión del nombre, sino que debemos iniciar un proceso judicial. Este proceso debe ser el más abreviado que prevea la ley procesal local, que en el caso de nuestra provincia es el juicio sumarísimo. Me tocó un caso en el estudio muy interesante de supresión de apellido paterno, en el que la causa que invocaba mi cliente era que el padre lo había reconocido, pero que él lo había visto una sola vez en la vida, y que él se había criado con la madre y con la familia materna. A lo que había que agregar que en todos los ámbitos donde él se había desenvuelto se lo conocía con el apellido materno y estaba por recibirse de su carrera universitaria y al mismo tiempo iba a nacer su primera hija. En consecuencia quería que tanto en el título universitario figurara el apellido con el que él se sentía identificado, que era el apellido materno, como asimismo quería que su hija llevara ese apellido. Es decir, que existen en este supuesto amplio
Cuestiones muy profundas que llevan a una persona a solicitar el cambio de nombre, pero que hay que invocarlos y probarlos, porque a la par de que es un derecho llevar el nombre con el que realmente nos identificamos, hay también una cuestión de orden público, de prevenir engaños a terceros. Con esto me despido, espero que esta información sea de utilidad. Un saludo para vos, Verónica, y para toda tu audiencia, y hasta el próximo martes. Mil gracias, Laura Franco, excelente aportación. Nos vemos el próximo martes. Y esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Marcelo Sáenz. Un abrazo para todas y, ¿por qué no?, para todos.